לכל איש יש שם שנתן לו אלוהים ונתנו לו אביו ואימו. Oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a El Buen Nombre, esta sección sobre genealogía judía con Alejandro Rubinstein. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Qué tal, Jorge? Bueno, ya saben, aquí venimos desglosando últimamente la incidencia de algunos nombres, especialmente de la tradición judía, como son los hijos de Jacob, que dieron nombre a las 12 tribus. Y hoy tenemos un nombre que aparece en la Biblia, que dio nombre a una tribu, pero que es bastante poco habitual, ¿no? Isaacar o Isahar en hebreo. Efectivamente, Jorge. Isaacar, como se expresa en español, o Isahar en hebreo, también hay quien lo expresa Isahar, es el símbolo de la fraternidad y del estudio de la Torá. Es en Bereshit, capítulo 30, versículo 18, en donde encontramos a este personaje del siglo XVII antes de la era común, de quien se sabe que nació el 10 de Av y que vivió 120 años, como lo indica la obra Yalkut Shimoni en su entrada número 162. Por su parte, el libro Sefer HaYashar indica que la sepultura de Isaacar se encuentra en la ciudad de Sidón, hoy en Líbano, pues había sido un territorio que cayó en manos de sus descendientes. Si bien se trata del noveno hijo de Jacob, es el quinto hijo de su unión con la matriarca Lea. Antes de su nacimiento, Lea estaba convencida de que ya no era fértil, pues las concubinas Zilpá habían dado a luz un par de hijos cada una, y en este ínter la legítima esposa no había embarazado ni una sola vez después de haber dado a luz a Yehuda. Ante ello, Rubén, el hijo mayor de Lea, trajo unas mandrágoras del campo y se las obsequió a su madre. Raquel vio dichos tallos y le dijo a su hermana: por favor, dame unas cuantas mandrágoras de tu hijo. Este pasaje bíblico presenta muchas preguntas. ¿Por qué mandrágoras y no otros vegetales? ¿Qué vio Raquel tan especial en las mandrágoras? ¿Y acaso tienen algún efecto reproductivo o afrodisíaco? La respuesta proviene de los usos y costumbres de la antigüedad, ya que sus raíces han sido usadas durante la historia en rituales mágicos, ya que sus bifurcaciones tienen cierto parecido a una figura humana. Pues bien, ante la petición de Raquel, Lea contestó: ¿no te es suficiente que me hayas quitado a mi esposo y ahora quieres tomar las mandrágoras de mi hijo? Ante ello, le dijo Raquel: él estará contigo esta noche, como recompensa de haberme dado las mandrágoras de tu hijo. Y así fue. Esa noche, al retornar Jacob de su trabajo en el campo, Lea le dijo: vendrás a mí esta noche, ya que he cedido las mandrágoras de mi hijo. Lea concibió precisamente esa noche y en su tiempo dio a luz a Isaacar, llamándolo así porque se compone con la letra Yod y el núcleo Zahar, dando como resultado a este nombre que significa Hashem, o Dios, me ha premiado por haber entregado a mi aya, a mi marido. Estas últimas entregas han tenido como hilo común los eventos de la venta de Yosef, así como su desarrollo en Egipto, tanto como su reencuentro primero con sus hermanos y luego con su padre. También he dado cuenta de que Isahar fue una de las 70 personas que descendieron a Egipto y que se tornaron en el núcleo fundacional del pueblo de Israel. En esa travesía, Isahar se hizo acompañar por sus hijos Tolá, Puvá, Yob y Shimrón, quienes se establecieron en la tierra de Goshen junto con el resto de los hebreos. Al final de sus días, Jacob convocó a sus hijos para externarles su bendición individual y definitoria a cada uno de sus hijos. Así es como en el caso de Isaacar comienza de una forma extraña
pero veremos que tenía un significado espiritual. Se establece en Génesis capítulo 49, en los versículos 14 y 15, lo siguiente. Isaacar es un asno fuerte, echado entre los apriscos. Al ver que el lugar de reposo era bueno y que la tierra era agradable, inclinó su hombro para cargar y llegó a ser esclavo en trabajos forzados. En la era moderna, nos parece que la referencia a asno es un insulto, pero para el mundo antiguo, estos animales significaban un gran recurso. Estos eran usados para transporte y carga, al estilo de un carro o un camión el día de hoy. Sin embargo, al no ser conocidos en Europa estos animales, cuando la Biblia llegó a esas tierras producto de la traducción de la Septuaginta, modificaron la figura del asno por la del oso. La tribu de Isaacar es una gran tribu, tercera en tamaño de acuerdo a las cifras del censo. Debido a su tamaño y abundancia, a menudo eran objeto de opresión por ejércitos extranjeros que los sometieron bajo servidumbre. De este modo, se convirtieron en un grupo de esclavos. En la distribución de territorios, luego de la conquista de Josué, a la tribu de Isaacar le fue dado un territorio muy fértil en el valle al sur del mar de Galilea, en el valle de Israel. Era una tribu trabajadora y próspera, que sabía llevar sus cargas como el asno fuerte. En el siglo X antes de la era común, uno de los descendientes de Isaacar, Baasgá, hijo de Ahiyá, mató al rey Nadab de Israel, ejerciendo el poder en su lugar. La tribu de Isaacar también mostró fuerza y fortaleza y apoyó a sus hermanos cuando lo necesitaban. Ellos apoyaron a Débora cuando pidió ayuda contra el enemigo, como se establece en Jueces capítulo 5, versículo 15. Y por otro lado, apoyaron a David cuando Saúl lo perseguía, como se relata en el libro de Crónicas, el tomo 1, capítulo 12, versículo 32. En ese tiempo también ellos colaboraron con alimentos para los guerreros. En el mismo libro, en el mismo capítulo, pero en el versículo 40 se da cuenta de este hecho. Lo más notable de los hijos de Isaacar está escrito precisamente en el libro de Crónicas. Según algunos sabios, los hijos de Isaacar producían grandes estudiosos que llevaban el yugo de la Torá, como está también anotado en el libro ya citado en el capítulo 12, versículo 32, que a la letra dice: de los hijos de Isaacar, expertos en discernir los tiempos, con conocimiento de lo que Israel debía hacer, sus jefes eran 200 y todos sus parientes estaban bajo sus órdenes. Debido a su dedicación al estudio de la Torá, ellos se volvieron expertos en discernir los tiempos, como lo dice el versículo. Conocían la palabra y sabían lo que Dios quería de ellos. En la despedida de Moisés, él bendijo a la tribu de Isaacar junto a la de Zebulún. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 33, en los versículos 18 y 19, se asignan las siguientes palabras. Y de Zebulún dijo: alégrate, Zebulún, en tus salidas, e Isaacar en tus tiendas. Llamarán a los pueblos al monte. Ahí ofrecerán sacrificios de justicia, pues disfrutarán de la abundancia de los mares y de los tesoros escondidos en la arena. La tribu de Isaacar se encontró entre aquellos exiliados por los asirios en el siglo VIII antes de la era común. Se asimilaron entre las poblaciones locales y desaparecieron de la historia como una de las 10 tribus perdidas. Algunos teóricos han dicho que los suizos son descendientes de esta tribu, pero aún sus afirmaciones no han sido confirmadas o sustentadas. El nombre de Isaacar vuelve a aparecer en el multicitado libro de Crónicas, primer tomo, en el capítulo 26, versículo 5, ya que en el siglo X antes de la era común, un homónimo de nuestro personaje de hoy es el hijo de Obed-Edom, que fue como un padre para sus hermanos. Él era un guardián de la puerta del tabernáculo durante el reinado de David, y sus hermanos fueron Amiel, Shemayá, Yehizabad, Joá, Zahar, Netaneel y Peultai. Este apelativo
tiene una gematria elevada, ya que la composición de sus letras producen el número 830, pues Yod vale 10. Sin, misma que es escrita 2 veces en este nombre, una al lado de la otra, vale 300 y por tanto 600 en conjunto, Hav 20 y Reish 200. Su aspecto cabalístico es así. La Yod representa la tierra, la Sin, agua y fuego, mientras que la Hav es fuego, y cerramos con la Reish, que es aire. Nombre muy completo con los 4 elementos, pero que el fuego es su dominante. El fuego del estudio de la Torá y el amor por sus semejantes. Las frases que más se ajustan a Issachar son Bemazal ubrajá lekol amishpaja, con suerte y con la bendición de toda la familia. Tenemos también la de Iru brajá beaslajá bekol amalan, y verán bendición y suerte en todos sus esfuerzos. Aderech hatová asher yelhuba, el camino bueno sobre el cual se irán conduciendo. Midat ajeset verachamim, que tienen la cualidad de la bondad y de la misericordia. Memachshavá yehudit, con el pensamiento judío. Nosé gen beinei kol roaf, y portan la gracia a los ojos de todos aquellos que los observan. Neshama Yehudit, nuevamente el concepto de judío, pero en este caso en el alma judía. Y finalmente, Oskim Bemitzvot, aquellos que se ocupan de los preceptos, entre muchas otras frases que enaltecen las múltiples cualidades de su persona y tribu. En la traducción de Jonathan Ben Uziel, conocida como Targum Yehonatán, se establece que los hijos de Isaacar son sabios y expertos en la contabilidad. Nombre inusual, casi no se empleó en la Edad Media, pero alcanzó una relativa popularidad entre los siglos XVI y XVII a consecuencia de utilizar su kinui, o el nombre de referencia, que ya hemos hablado en varias ocasiones, que se acuña bajo la voz ber, que significa precisamente la sustitución del asno por el oso. Ber es oso. En el mundo gentil lo vemos más empleado en la cultura eslavo oriental, ya que el vocablo Sahar, una síncopa de este nombre, esto es, pierde una parte de sus letras, significa en muchas de sus lenguas azúcar. Entre las variantes y derivaciones de este nombre están los de Isajer, Isojer, Isujer, la ya citada Sahar, Sajer, Sojer, Sojerke, Sujer y Shujer, nombre que realmente es poco popular. De hecho, no hay una constancia de tener algún índice de empleo en ninguno de los países, pero sí lo que pudimos recabar es lo que la gente piensa de este nombre. Y mucha gente opina que es un buen nombre, definitivamente masculino, clásico, maduro y formal. Un tanto común, se dividen las opiniones entre que sí es común o es de clase alta. Lo que están seguros es que es natural y que es pleno, es fuerte. Nombre tosco, algo extraño, pues yo diría que bastante extraño, complejo, serio y básicamente lo consideran intelectual. Bueno, pues ya ha quedado asentado que el nombre de esta entrega ha sido popular. Sin embargo, ha sido poco popular y se ha, digamos, posesionado este nombre en figuras religiosas de la talla de Issachar Shlomo Techtal, quien naciera en 1885 y falleciera en 1945, y fue uno de los pocos rabinos europeos que rompió con los rangos del judaísmo ortodoxo askenazita para apoyar un esfuerzo activo en asentarse en la tierra de Israel. Penosamente, fue asesinado en un transporte en tren a finales de la Segunda Guerra Mundial. Otra figura destacada es la del rabino Isojer Frank, quien es un rabino ortodoxo de origen norteamericano, autor de temas relacionados, todos con la religión, y que tiene su base de estudio en el Instituto Yeshiva
Ner Israel en Baltimore, en Maryland. Finalmente, el rabino Dr. Bernard Ilowy, que su nombre sagrado era Isohar Dov, en referencia al nombre Isaacar, y nuevamente Dov, que es la voz que en yiddish o en alemán es Ber, en hebreo se convierte en Dov, la de oso, y él nació a principios del siglo XIX en Colin, y falleció el 22 de junio de 1871 en Cincinnati, Ohio. Fue también un líder del judaísmo ortodoxo de los Estados Unidos. 3 rabinos, 3 personajes del judaísmo, 3 Isahar, todos ellos estudiosos, haciendo gala del nombre de la tribu e hijo de Jacob, por lo que son 3 muestras de la dedicación al estudio y a la fraternidad hacia su pueblo, el pueblo de Israel. ¿Qué te parece, Jorge? Pues me parece que a ti también te tendrían que haber puesto con un nombre más como Isahar para dar fe de tu seriedad en los estudios que haces, en este caso sobre los nombres. Muchas gracias, Alejandro, por habernos atendido y esperamos volver a contar contigo en 2 semanas. Hasta pronto. לכל